Bueno, ¿qué puedo decir de Esther, no? ¿Qué se puede decir? Gran filósofa, doctora en filosofía, como dijo Leo, de la Facultad de Filosofías y Letras de la UBA, gran docente universitaria. Tengo como el honor de sentarme al lado de ella después. Una anécdota, ya que Vera estuvo autorreferencial. Claro. Puedo ser autorreferencial y volver a ese año 99 en la sede de Montes de Oca, tomando una de mis primeras clases de pensamiento científico, y tenerla a Esther de docente fue como lo más maravilloso que me pasó. Así que volver a tenerla acá en este contexto es algo muy muy lindo. Así que nada, le voy a ceder la palabra a ella. Hola, buenas tardes. Bueno, como siempre, le agradezco a UPCN y al Ministerio de Educación estas hermosas visitas, que ya este año es la segunda vez que tengo el honor de hacer, y por supuesto a ustedes, sin los cuales no sería posible, sin las cuales o sin las cuales no sería posible esto, ¿no? Que la filosofía, que es un trabajo bastante solitario, porque bueno, hay que leer mucho, hay que pensar, hay que escribir. A veces uno en mitad de la noche se pregunta ¿para qué? ¿Para qué? Y cuando ocurre esto, que un grupo de personas en un día de semana, con este día pesado que hace, hayan dejado de hacer las cosas habituales que tienen que hacer y me estén regalando su tiempo, que nos estén regalando su tiempo, nada más y nada menos que para pensar juntos. Así creo que esto es motivo de fiesta. Yo suelo decir, yo suelo llamar a esto la fiesta del pensamiento, cuando juntas podemos pensar. Les cuento, dispongo de más o menos media hora y como... bueno, voy a decir un lugar común, que la filosofía nace fundamentalmente del diálogo, del intercambio, que a diferencia de quien hace un cuadro, por ejemplo, que lo hace en soledad y que, bueno, obviamente después tiene que haber gente que lo aprecie, pero no hay un contacto directo con el pintor en general. En este caso me parece que no tiene demasiado sentido que yo volcara conceptos y que no hubiera ningún tipo de intercambio o de evolución entre nosotros. Entonces le estoy pidiendo a mi amable compañera que a los 15 minutos más o menos me avise, de manera tal que yo redondee y nos queden después unos 10 minutos para preguntas o comentarios o posibles intercambios que ojalá salgan y surgen. Si no surgen, sigo con la clase, pero si surgen mejor porque podemos intercambiar ideas. Bueno, les cuento un poquitito lo detrás de bambalinas. Cuando los chicos de UPCN me convocaron, me mandaron una lista de temas que ustedes habían preparado para esta ocasión, y había, por ejemplo, bueno, mujer y trabajo, mujer y aborto, bueno, una cantidad de temas, y yo encontré uno que me llamó la atención, mujer y arte, y elegí ese. Pero después cuando vi el flyer, vi que me habían puesto mujer y filosofía. Entonces, como en la filosofía no hay temas prohibidos ni temas banales. Lo que sí hay a veces, lamentablemente, es formas banales de tocar los temas. Pero cualquier tema, qué sé yo, aún el que parece más superficial, pensemos que la moda, fue tratada por la filosofía, fue tratada por Hegel, fue tratada por varios franceses, por Lipovetsky, entre otros. Así que eso es lo que quiero decir cuando digo no hay temas banales. Por supuesto que lo que vamos a tratar acá no es banal. Trataremos de que no sea banal, ni por su tratamiento, ni por su tema. Entonces, como apareció ese agregado de filosofía, justamente el sábado fui a escuchar un concierto de un amigo, y por ese milagro de la música dije, no, en vez de lo que pensaba decir en UPCN la semana que viene, voy a hablar de cuándo aparece por primera vez la mujer en la filosofía. Y que es un tema que en general no se trata mucho. Se me ocurrió así gracias a la música. La causa no la sé, pero sé que me inspiró la música. Ustedes saben que cuando empieza la filosofía, pensando en Platón, que es el primer filósofo sistemático que tenemos en Occidente, porque como saben, bueno, estuvo antes Sócrates, pero como sabemos, Sócrates no escribió nada, o sea que lo que sabemos de Sócrates es a través de Platón y de algunos otros discípulos que nos cuentan, que lo ponen como personaje a Sócrates.
Entonces, en el banquete, que es un libro dedicado al amor, le preguntan a Platón, uno de sus interlocutores, qué es el deseo. Bueno, a ver, le preguntan a Sócrates, ¿no?, que es el personaje. A ver, Sócrates, vos que pasás por tan sabio, que sabés tantas cosas, contanos qué es el deseo. Porque yo digo deseo y todos entendemos lo que quiere decir. Pero si yo pregunto, por favor, definime deseo, y bueno, ahí se me pone un poco difícil la cosa, ¿no? ¿Cómo defino lo que es el deseo? Sabemos lo que es, lo sentimos, pero no es tan fácil definirlo. Entonces, Sócrates le dijo, el deseo es el anhelo por lo que no tengo, por lo que me falta. Entonces, el interlocutor le dice, no, me estás haciendo trampa. Dice, porque yo soy una persona sana, o sea, tengo salud. Sin embargo, deseo seguir siendo sano. Entonces Sócrates le dice, bueno, me estás dando la razón. O sea, porque vos la salud la tenés ahora en este instante, pero no sos dueño de tu salud dentro de 5 minutos, 1 hora, 10 días. O sea, que estás deseando lo que no tenés. ¿Se entiende? O sea, ahora sí tenés salud, pero estás deseando seguir teniéndola. Y eso no lo tenés todavía. O sea que siempre el deseo es por aquello que me falta. Bien, esta idea pesó muy fuerte en Occidente, hasta punto tal que Lacan, seguramente acá debe de haber psicoanalistas, que Lacan toma esta idea de Platón, puesta en boca de Sócrates, y dice la famosa frase, el deseo no tiene objeto. Es decir, en ese sentido lo que quiere decir es que si el deseo realmente tuviera objeto, cuando logramos lo que creemos el objeto de deseo, supongamos que sea una persona y que tenemos relaciones sexuales con ella, supongamos que sea una comida riquísima, una bebida, un viaje, lo que fuere, si realmente fuera el objeto de deseo, nos quedaríamos satisfechos para siempre. Sin embargo, uno hace el amor, por ejemplo, y por suerte, después de un tiempo tiene ganas otra vez, o al rato, tiene ganas otra vez, ¿no es cierto? Es por eso que los griegos, con su sabiduría infinita, asimilaban el deseo con el ave fénix, porque el ave fénix, como sabemos, es aquel que todos los días es incinerado, es quemado, y al otro día renace de sus cenizas. Se dan cuenta que eso es el deseo, por suerte, y ojalá mientras estemos vivos tengamos deseo hasta el último momento de nuestra vida, ¿cierto? Porque es lo que nos permite ir adelante. Es cierto que a partir del siglo XIX cambió la idea del deseo. Bueno, todavía hay quienes continúan esa idea. De hecho, los lacanianos ortodoxos siguen pensando así, ¿no? Que el deseo es falta, me falta algo, por eso lo voy a buscar. En cambio, a partir de Nietzsche, y en vez de citarlo a Nietzsche, lo voy a citar a un neonietzscheano, a Gilles Deleuze, que digamos está un poco más cercano a nuestra época, o sea que parecería que nos resulta más fácil entenderlo. Entonces Deleuze va a decir, al deseo no le falta nada. El deseo es una sobreabundancia de pulsión de vida, de pulsión de querer hacer cosas, de pulsión de querer producir, y hasta tal punto que se derrama el deseo. Es demasiado el deseo que tenemos. Por ese motivo podemos hacer revoluciones, podemos hacer obra de arte, podemos hacer esto. Hubo que haber mucho deseo para que pasara este milagro, de que una cantidad de personas se juntaran ordenadamente o nos juntáramos y estuviéramos debatiendo sobre temas y estudiando juntos. Es decir, que el deseo es la sobreabundancia de vitalidad. Entonces, de lo que se trata es de apuntar a eso, a reafirmar la vida por sobre todas las cosas y aún en las peores circunstancias. No estoy hablando de un discurso de resignación tipo el cristiano, de ninguna manera, pero sí que hay que saber tener criterio cuando algo depende o no depende de nosotros poder solucionarlo. Cuando estás ante un problema muy grave, lo primero que hay que preguntarse es si depende de mí poder solucionar ese problema o si yo no puedo tener la menor inferencia. Por ejemplo, se me muere un ser querido, no puedo hacer nada sobre eso. Entonces, cuando ocurren esas cosas irreversibles, lo que se supone desde una filosofía positiva como la que intento dar y una filosofía jovial sobre todas las cosas, es que tenemos que reafirmar la vida. Entonces, si no depende de mí solucionarlo, entonces decir así lo quise.
esta la vida, o sea, esta mierda es la vida, así la quise, porque ya no puedo cambiarlo. Ahora, si está en mi mano poder cambiarlo, sí, entonces empezar. Y acá entra el tema con el que me gustaría después cerrar, que es el tema de la resistencia. Nosotros sabemos mucho de resistencia, estos 4 años hemos resistido cosas bastante duras, tenemos países vecinos que están resistiendo cosas peores todavía. Así que ahora que creemos ya tener cerquita, que nos faltan unos días prácticamente, para que vuelva a nosotros la idea de libertad, yo creo que mirando para atrás valió la pena resistir. Porque, bueno, ya que fueron sensibles, le agradezco a lo que dije, me acordé en este momento de unas palabras que dijo Duhovne hace unos meses atrás, cuando hizo uno de sus últimos negociados con el Fondo Monetario Internacional. ¿Se acuerdan lo que nos dijo, no? No hay ningún país del mundo que hubiera soportado este ajuste sin hacer caer al gobierno. Entonces nosotros los argentinos, que muchas veces pasamos por díscolos y por tontos, y porque nos ocupamos de pavadas, y porque nos dividimos, que eso también es una cosa que es cierto que nos vino en contra, se la mandamos a guardar fantástico. O sea, nos quedamos en el molde, no hicimos Chile, no hicimos Bolivia, y a las urnas, ¡paf! Bien, entonces, ahora para relacionar un poco con ese tema primero que yo creí que iba a tener que hablar, que es del arte, quiero hablar también de la resistencia en el arte, porque hablé de la resistencia en la política. Ojo, incluso cuando yo hablo de resistencia no hablo solamente de macropolítica, ¿no? De instituciones formadas, como por ejemplo, bueno, UPCN, o los partidos políticos que están en competencia, etcétera, sino de otro tipo de cosas que tenemos que hacer muchas veces desde lo chiquito, desde nuestro lugar de trabajo, desde nuestro lugar de diversión, desde nuestro lugar de educación. Es decir, problemas que uno no puede llevárselos al Estado, porque son problemas pequeños, problemas que son no pequeños desde el punto de vista que no nos duelan, sino que en cantidad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con las manos colgando y le echamos la culpa de todo al Estado? No, el Estado, por supuesto, es responsable de una cantidad de cosas, pero el Estado necesita también la micropolítica, ¿no es cierto? O sea, que nosotros, desde lo micro, desde lo chiquitito, de esto, por ejemplo, que estamos haciendo ahora, por más que fue llamado por una institución de la macropolítica, lo estamos haciendo desde la micropolítica, ¿no es cierto? Estamos hablando, estamos tratando de buscar soluciones, estamos buscando de iluminarnos. Entonces, esto, la posibilidad de hacer militancia, tanto desde el poder, como desde lo que no tenemos poder, o estamos, digamos, en la otra parte del poder, se puede resistir. Y una de las maneras de resistir, que fue pocas veces reivindicada, es el arte. Y podemos dar ejemplos. Por ejemplo, desde la macropolítica, pensemos, por ejemplo, todo el arte que ha producido la Iglesia Católica. Siglos y siglos de arte. Ese arte está al servicio de la militancia de la Iglesia Católica. Es decir, cuando la gente en la Edad Media entraba en esas iglesias maravillosas, con esas obras de arte sacro, pero que sea sacro no le quita ningún mérito, al contrario, pensemos Miguel Ángel, por ejemplo, o de Leonardo da Vinci, eso iba infiltrando los inconscientes de esas personas. O vayamos al otro extremo, la Unión Soviética. La Unión Soviética creó el arte realista, o sea que hay todo un estilo de arte que tiene que ver directamente con la política y con la militancia desde arriba. Pero también hay militancia desde lo micro en el arte. Y voy a dar un solo ejemplo, porque creo que con el tiempo ya estoy medio, ¿no? ¿Cuánto tengo? 7 minutos, bueno. Entonces voy a dar un ejemplo desde una feminista que es surcoreana y que se llama Amika Yi. Amika con K y Yi, Y-I. Amika Yi. Es una surcoreana de unos 40 años más o menos y que suele trabajar mucho con, a pesar de que ella es artista plástica, suele trabajar con científicos, con biólogos. Y en una oportunidad hizo una performance que se llamó Puede llamarme F.
o sea, por feminista, ¿no? Por fémina, por mujer. Entonces, hizo extraer, por estos científicos, flujo vaginal de 100 mujeres de etnias no blancas. Y con eso, que son células vivas, porque es flujo vaginal, o sea, sacado de las vaginas de estas 100 mujeres, lo puso en una especie de pecera destapada. Eso sigue cambiando de forma, porque tiene vida, es una obra de arte con vida, y lo puso en el centro de un museo de Europa, que cuando ya uno traspasaba la puerta del museo, ya sentía olor a concha, porque esa es la realidad. Entonces, fíjense cómo se las ideó para tratar de hacernos pensar en la mujer, en los temas de la mujer y incluso las diferencias étnicas, a partir de algo que el arte hasta ahora no había tenido en cuenta. Porque ¿cómo apreciamos el arte? Lo apreciamos normalmente con los ojos y con los oídos, o con los oídos. Pero ese arte se aprecia, bueno, no sé si se aprecia o no, pero se siente con la nariz, te das cuenta, con el olfato. Es una manera de mostrarnos en las mujeres, estos seres que hemos sido invisibilizados durante milenios y milenios para poder dominarnos mejor. Actualmente se suele decir que estamos empoderadas. Gracias. Hola Esther, ¿cómo estás? Bueno, quería preguntar, quizás es medio compleja la pregunta, pero ya que estás hablando de arte, no quería dejar pasar la oportunidad de preguntarte si tenés alguna manifestación artística de referencia que en estos momentos estén justamente, valga la redundancia, manifestando estos movimientos que estamos observando, que políticamente es esto de la mujer, el liderazgo y la ola verde. Si en el arte vos encontrás hoy en día que en ese lenguaje se replique lo mismo. Sí, voy a decir, cuando te escuché la pregunta se me ocurrió un ejemplo respecto de los femicidios, que bueno, como ustedes saben, están aumentando de una manera impresionante. La explicación que yo doy a eso es cuando el poder siente que está perdiendo espacios, que se pone más virulento, ¿no es cierto? Porque, bueno, justamente voy a citar una frase de Hegel, que Hegel decía que toda gran máquina que avanza, cuando digo máquina, una máquina histórica, ¿no? Toda gran máquina que avanza mata forzosamente algunas florecillas inocentes en su camino. Entonces, esas florecillas inocentes ahora son nada más y nada menos que más mujeres que mueren lamentablemente por femicidios. Hace 2 o 3 años, en la marcha de Ni Una Menos en la ciudad de Mendoza, un hombre entró a la marcha, sacó a su esposa y la mató ahí, adelante de todas las demás mujeres. O sea que eso está clarísimo que es la reacción porque se están ganando poder. Y llevándolo para un plano internacional, te voy a nombrar una obra que, bueno, se puede encontrar en internet fácilmente. Además, yo la trabajo en un libro mío que se llama Problemas Filosóficos, que es de una mexicana que se llama Elina Chaubet, así como suena, Chaubet, con T al final. Esta es arquitecta y artista plástica, nació en Ciudad Juárez. Y una hermana de ella, después de la matanza colectiva de mujeres que hubo, bueno, hoy día la hay en todos los estados de México, lamentablemente, esas matanzas colectivas que hubo en Ciudad Juárez, ella inventó una instalación que se llama Zapatos Rojos. Esos zapatos no son cualquier zapatos. Ella pidió a varias mujeres que tuvieran zapatos rojos y los querían donar para esta instalación. Y juntó 33 pares de zapatos, todos rojos por la sangre obviamente, y en la avenida Juárez, que fue a donde fue el femicidio ese colectivo, en los 90, los instaló como si fueran personas que están marchando a cierta distancia, como cuando marchamos, como cuando hacemos una manifestación, los zapatos solos. Entonces, es una obra conceptual, ¿verdad? Entonces, el ver esos zapatos marchando solos te da mucha más sensación de la ausencia de todas esas mujeres que fueron matadas que si hubiera puesto maniquíes, hubiera puesto actrices, perdón. El hecho de que, porque la ausencia nos delata
la presencia de una persona. Si vos tenés que encontrarte con una amiga, con un amigo que es muy puntual en una confitería y no está, bueno, aguantás unos minutos, bueno, pasan 10 minutos, ya empezamos a correr con el teléfono, pero resulta que lo tienes cerrado y pasa el tiempo y si hubiera estado horario, vos ni pensabas en el amigo o en la amiga. Se ponían a hablar de cine o de tipos o de tipas o de trabajo, lo que hable, o de película, política, lo que hable normalmente. Pero al no estar se te hace más grande la presencia, la ausencia intensifica la presencia. Entonces, esa obra fue así, primero di el ejemplo de Amica Chic, ¿no es cierto? Ahora doy el ejemplo más concreto con este tema de los femicidios. Produce un impacto mucho más grande, ya te digo que si tuviera realmente ahí las mujeres, y como es una obra conceptual se puede replicar. Por ejemplo, acá en el 2016 en San Isidro lo hicieron con 120 pares de zapatos. Y otra cosa interesante de esta obra es que después que termina la obra, esos zapatos se reciclan, vuelven otra vez, se dan a ONG para que lo sigan usando otras mujeres que lo necesiten. O sea que es una obra que también está viva, ¿te das cuenta? A pesar de que está con cosas materiales, es una obra que está viva. Entonces, esta manera de hacer resistencia a partir del arte es una manera mucho más sutil. Porque claro, si yo me subo a una barricada con un micrófono y me voy a una menos, o sea, es totalmente, hasta puede llegar a ser panfletario. En vez de esto es más sutil, pero lo que pasa es que el imperio nos coloniza con sutilezas. ¿Me cuenta? O sea, como lo que dije antes, con el arte, por ejemplo, con las lecturas. Recién me estaba explicando una compañera de ciencias formales, con los algoritmos, con algo aparentemente tan abstracto como los algoritmos, nos van colonizando. Entonces yo creo que una contraofensiva nuestra, desde el punto de vista, en este caso del arte, es tratar de pensar arte, pero que no sea totalmente explícito. Porque te voy a dar ejemplos del cine, por ejemplo. Hay una película que se estrenó el año pasado de Albertina Carni que se llama Las hijas del fuego, que es una película muy provocadora porque es pornografía femenina. O sea, son lesbianas y pornografía directamente, o sea, es pornografía. Entonces, esto es una osadía, porque a las mujeres hasta ahora no se nos estaba permitido hacer pornografía. Y por otro lado, si me permitan la autorreferencia, en la película que soy protagonista, esto no es lo que voy a decir, no es mérito mío, sino del director, dirigida por Martín Farina, no la hicimos con ninguna intención militante, como sí podría tener Las hijas del fuego, que evidentemente sí, son mujeres teniendo actitudes pornográficas entre mujeres. Al contrario, Martín Farina me hacía seguir con 2 cámaras. Por ejemplo, si ahora tuviéramos la película, estaría él acá filmando, porque a toda la parte donde yo iba, filmaba, y tiene entera una jornada mía en Ni una menos. Y no quiso poner nada de eso en la película justamente para que no sea panfletaria. Sin embargo, yo mostrando mi vida, mostrándome desnuda, mostrando mi deseo, porque este fin de semana cumplo 80 años y el deseo por suerte está vivo, puedo dar fe, esto como testimonio. Con eso, sin ninguna consigna, automáticamente conseguimos que nos empezaran a convocar de las asociaciones queer, de las asociaciones feministas, de asociaciones de sexualidades diferentes. Hace pocos días se dio en Brasil, en pleno Amazonia, la película, y casi siempre se da, tanto en Buenos Aires como en otros lugares, en lugares a donde se milita a favor de las mujeres. Y no fue hecha sí, la intención militante estaba, pero no panfletaria, ¿te das cuenta? Así que yo creo que esa es una manera de poder meternos desde el arte. Ya el arte que haga cada uno, ¿no es cierto? Bueno, a mí me tocó, por esas cosas de la vida, hacer cine, lo que menos imaginé, 50 años haciendo filosofía, nunca me regalaron un caramelo, hice una película y me gané el Cóndor, querido. Así que, bueno, la vida te da sorpresas. Muchísimas gracias, Esther. Gracias por haber compartido este panel con nosotros. Ahora sí, la despedimos con este lindo aplauso a nuestra querida Esther Díaz.